Saludos, mi nombre es Dayana Nicole Chica Balcázar, estudiante de la carrera de Psicología modalidad online de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen a una explicación biológica sobre el proceso de la vida, empezando desde el tema de cigoto a organismo humano, un proceso sumamente bonito que vamos a ir conociendo mediante la presentación de estas diapositivas. Si bien es cierto, el proceso de la vida inicia con la formación del cigoto, pero antes de esto, para que esta formación se dé, se tiene que realizar el proceso de fecundación. El proceso de fecundación es nada más y nada menos que la unión del espermatozoide con el ovocito. Pero antes de esto, durante la ovulación, los espermatozoides recobran su movilidad independiente y nadan o viajan hacia la ampolla donde suele ocurrir la unión del espermatozoide con el ovocito. Durante este proceso de fecundación se dan tres fases por las que tiene que atravesar el espermatozoide. La primera, la penetración de la corona radiada. La segunda, la penetración de la zona pelúcida. Y la tercera, la fusión entre membranas celulares. ¿Ya? Si bien es cierto, el inicio biológico del ser humano empieza por la fecundación y gracias a este proceso se forma lo que hoy conocemos como cigoto. Un dato muy curioso que quiero compartir con ustedes es que de cada 200 a 300 millones de espermatozoides, solamente el 1% puede o alcanza a viajar en el cuello uterino hasta llegar a la ampolla donde se encuentra el ovocito. Y solamente uno de ellos, como vemos en la imagen, puede encontrar la vía oportuna para realizar el proceso de fecundación y empezar con el proceso de la vida. Asimismo, a raíz de la formación del cigoto, ocurren varios procesos. Uno de los más importantes es que en la fase germinal pasa de ser un cigoto a un embrión, a la formación del embrión. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, en la fase germinal se da lo que hoy conocemos como segmentación. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es una serie de divisiones celulares, es decir, aumenta su número de células y disminuye su tamaño. Esta segmentación se da en tres fases. El cigoto pasa por la fase bicelular. La fase bicelular, como indica su nombre, es la división del cigoto en dos células. Esto ocurre 30 horas después de haber alcanzado el proceso de fecundación. Asimismo, la segunda fase, después de 40 horas alcanzada la fecundación, pasa en la división a 4 células. Es decir, el cigoto se divide en 4 células. Así se va dividiendo hasta llegar a la fase de mórula, que es la mórula. Realmente llegada a esta fase o a esta etapa, la mórula es una división de 16 células, es decir, el cigoto ya aquí se ha dividido en 16 células. Y esto ocurre aproximadamente entre los 3 y 4 días ya una vez fecundado el cigoto. Ahora, una vez que el embrión, una vez que el cigoto quiere llegar a ser embrión, primero tiene que haber atravesado por estas tres fases. Ya convertido en una mórula, se crea una pequeña cavidad donde da origen al embrión. Y este embrión realmente se implanta en el útero. Entonces ahí vamos a tener una gran etapa que hoy diferenciamos como desarrollo embrionario. Entonces es muy increíble ver cómo de ser una célula pasamos a ser un embrión. Como podemos ver, en el cigoto encontramos el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino. A continuación, después de la fase germinal,
vamos a introducir un poquito el tema sobre la fase del desarrollo embrionario. ¿Ya? La fase del embrión o fase del desarrollo embrionario también es conocida como gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Bueno, la gastrulación ocurre desde la 3ª semana hasta la 8ª semana del embarazo, de la gestación, del proceso prenatal. Este proceso realmente tiene una función sumamente bonita porque de ella va a depender la formación de órganos y tejidos de este embrión. Es decir, en el proceso de gastrulación se va a dar el desarrollo o el origen del disco germinativo trilaminar. El disco germinativo trilaminar, como indica su nombre, es la división de 3 láminas o capas embrionarias, cada una de ellas diferente, con diferentes funciones, conocidas como ectodermo, endodermo y mesodermo. En las capas germinativas, vamos a empezar hablando un poquito sobre el endodermo. El endodermo es la capa más interna y la cual está encargada de originar el aparato digestivo. Dentro del aparato digestivo se forman varios órganos, como por ejemplo el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el tracto digestivo. Asimismo, el endodermo se encarga de formar o dar origen al aparato respiratorio, donde están los bronquios, los pulmones, la garganta, la laringe, la tráquea y el sistema glandular. El sistema glandular, como su nombre indica, pues se encarga de originar glándulas como la tiroides, como el timo, y además de segregar hormonas. Asimismo tenemos la segunda capa, que es el ectodermo. Esta capa germinal ectodérmica produce órganos y estructuras que mantienen el contacto con el mundo exterior, así como el sistema nervioso central, como el sistema nervioso periférico, como los epitelios sensoriales, la piel, incluido el pelo, incluidas las uñas, entre otras, como observamos en la imagen. Asimismo llegamos a la capa del mesodermo. El mesodermo es la capa germinal media. El mesodermo se origina a partir de la masa celular interna y se sitúa entre el endodermo y el ectodermo, dando origen asimismo al sistema esquelético. Sabemos que en el sistema esquelético se encuentran los músculos y los tejidos blandos. Es por eso que el sistema esquelético se encarga de la formación de los huesos, aparte de los huesos, se encarga también de la formación de los ligamentos, de los tejidos cartilaginosos. Entonces, esto con el fin de proteger a los músculos y a los tejidos blandos, ¿ya? Así encontramos también el aparato circulatorio. Pues el aparato circulatorio es uno de los más importantes que podemos encontrar en nuestro cuerpo, ya que esta se basa en los vasos sanguíneos, en la creación de los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, y ayuda, y debido a que tiene como órgano principal el corazón, este ayuda a que los demás tejidos puedan recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios para el desarrollo correcto del embrión y de todas las otras partes de nuestro cuerpo. Entonces podemos darnos cuenta que el desarrollo embrionario realmente es una fase sumamente importante. Vamos desarrollando múltiples órganos, múltiples sistemas, los aparatos, lo cual nos va a ir determinando a futuro. Es decir, en estas etapas es muy importante el control prenatal, porque se va a ir viendo, el médico nos puede ayudar a determinar si es que hay alguna malformación, o por el contrario, podemos darnos cuenta si todo está yendo con normalidad de acuerdo a los días o semanas en las que nos encontramos en el proceso de gestación. Asimismo, dentro del desarrollo del embrión, se van formando lo que conocemos como saco o envoltura, que está llena de un líquido amniótico. ¿Ya? Esto tiene como función primordial proteger al embrión. ¿A qué me refiero con esto?
muchas de las veces las mujeres embarazadas tienen algún tipo de accidente, algún tipo de algo inesperado que surge y que puede golpear la parte baja del vientre, ¿no? Provocando un desprendimiento de embrión, luego lo que se conoce como aborto. Entonces, el saco lo que hace es tratar de amortiguar los eventos como los golpes, como esta clase de accidentes que ocurren, y regula la temperatura, ¿no? Entonces, esta es la función principal que tiene el saco, prevenir, proteger al embrión. Asimismo, se va desarrollando, se va formando el cordón umbilical, que se desarrolla al mismo tiempo que la placenta. Y esta tiene una función muy bonita y muy importante durante toda la fase del periodo prenatal, ¿ya? Que es, ese se va a encargar, el cordón umbilical junto con la placenta, se va a encargar del intercambio nutritivo entre la madre y la criatura, el resto del periodo prenatal. Asimismo, sirve de vía de eliminación de los desechos del metabolismo del embrión. Además, la placenta produce hormonas necesarias a la buena marcha del embarazo, que son muy necesarias para la buena marcha del embarazo. Entonces, podemos darnos cuenta, antes de que ya haya pasado todo este desarrollo del saco, del cordón umbilical y de la placenta, podemos darnos cuenta que al final del primer mes de gestación ya se distingue la cabeza, el cuello, el tronco, ya se puede ver mediante las ecografías si es que hay algún tipo de malformación. Y todo esto se lleva a cabo viendo, visualizando un embrión tan solo de un tamaño de 2.5, algo sumamente diminuto. Realmente el proceso de la vida es algo muy increíble, se va dando proceso tras proceso, pero cada proceso tiene su importancia y su función fundamental para el correcto desarrollo. Asimismo, terminada la fase, como dijimos, la fase del desarrollo embrionario que constataba que se formaba desde la 4ª semana hasta la 8ª semana, empieza la 9ª semana de gestación. La 9ª semana de gestación empieza con la fase del desarrollo del feto. Listo, ¿qué es la fase del desarrollo del feto? Esta se da desde la 9ª semana hasta llegar a la última fase del nacimiento o del parto, ¿ya? En esta fase del desarrollo del feto surge la diferenciación sexual, es decir, vamos a saber si el bebé, el feto, es un niño, es una niña. Como pudimos ver en la capa germinal del mesodermo, se va formando también el aparato reproductor, pues dentro de ella los ovarios, los testículos, todo lo que, dependiendo del género, ¿no? Si es masculino o femenino. Además de esto, en esta fase, el feto se muestra capaz de reaccionar a algunos estímulos externos. Sus sistemas de percepción gustativo y auditivo entran ya en acción. Ya, aquí me gustaría compartirles algo sumamente para que nos demos cuenta un poquito desde esa miniatura, desde este proceso, nuestro feto, nuestro bebé es sumamente activo, ¿ya? Entonces, con referencia a la percepción gustativa, las mujeres embarazadas normalmente hay algo que se llama antojos. Los antojos se dan a veces por algo dulce, algo salado, y realmente es algo que agrada en muchas de las veces a nuestro bebé. Por ejemplo, se ha dado el caso de los antojos por chocolate, ¿no? Aquí al momento de gustarlos, al momento de comernos ese chocolate, el bebé empieza a hacer movimientos, indicando una reacción que se podría considerar como que algo que le gusta, ¿ya? Reacciona ante algo, ¿ya? Asimismo, no sé si ustedes se han dado cuenta que el sistema auditivo también es muy importante para el desarrollo cognitivo desde el embarazo. ¿Por qué razón? El médico en un control normalmente a la madre le recomienda que le lea cuentos a sus hijos desde el proceso del desarrollo del feto. Es muy importante, es una estimulación muy buena, sumamente importante para el feto, porque lo estamos estimulando, ¿ya? El que se estimule su percepción auditiva va a tener grandes consecuencias positivas a lo largo de su desarrollo a partir del nacimiento, porque el niño tiene el cerebro activo
¿ya? Uno realmente lo que hace la estimulación es activar el proceso cognitivo del niño. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que este proceso de organización acompaña toda la morfogénesis desde la fase de óvulo a la fase de feto, que se ha dicho 3 fases, pero hasta el momento uno va diciendo, wow, qué bonita que se ve la diferenciación de las fases y cómo es este desarrollo tan bonito, tan increíble. Asimismo, llegamos a la última fase, que es la fase del parto o del nacimiento del bebé. Como bien sabemos, el parto propiamente dicho ocurre durante las primeras 34 a 38 semanas de gestación y se dividen en 3 fases. Pero ojo, vamos aclarando aquí un punto sumamente importante. El parto se considera normal que se dé a partir de las 38 semanas. ¿Ya? Esto sería normalmente el índice indicado de normalidad porque no traería consecuencias a futuro para nuestro bebé. Es decir, a partir de las 38, 39, 40 semanas el bebé puede nacer sin ninguna complicación. Ahora, ¿qué pasa cuando el bebé nace antes de las 37 semanas? Se va a dar lo que hoy conocemos como prematuros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de un bebé prematuro? Un bebé prematuro puede nacer con bajo peso, con dificultades respiratorias, con órganos subdesarrollados y con problemas de visión. Y a la larga corren el riesgo de tener o sufrir o padecer un parálisis cerebral, pueden tener problemas con respecto al aprendizaje y problemas de comportamiento. ¿Pero hay cómo prevenir esto? Sí, hay cómo prevenirlo. Entonces, aquí podemos notar, podemos ver, dice, recuerda que los chequeos prenatales con tu médico son de suma importancia, ya que ayudan a prevenir o diagnosticar riesgos para el bebé y para la madre. Entonces, el que el niño salga o nazca prematuro se puede prevenir yendo a un control prenatal con tu médico. ¿Y cómo lo va a prevenir? El médico va a hacer un control de peso, va a corregir si es que hay un punto de anemia, pues como sabemos en un control prenatal hoy en día, los hospitales te dan lo que es el hierro, te dicen, mira, necesitas mejorar tu alimentación, necesito que comas alimentos ricos en omega 3. Todas estas recomendaciones son para el cuidado prenatal tanto del bebé como de la mamá. Ahora bien, en el proceso del parto surgen 3 fases, ¿ya? La primera fase es el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Esta fase de la dilatación termina ya que se haya dilatado el cuello en su punto máximo, que es dilatación 10. Ahí ocurre lo que conocemos como el nacimiento del feto, ¿ya? Una vez que se expulsa el feto, inicia la tercera fase, que es la expulsión de las membranas fetales. Entonces, podemos darnos cuenta que al pasar todos estos procesos, ya se ha llegado al proceso del nacimiento. Ya tenemos a nuestro bebé, ya no es un cigoto, una célula, ya no es un embrión, ya no es un feto, ahora ya es un ser humano que podemos ver, que podemos apreciar, ya no dentro de nuestra pancita, sino ya afuera, que podemos seguir estimulando. Entonces, si es que en el desarrollo embrionario, en el desarrollo del feto, no se detectó ninguna complicación, pues a futuro sería prácticamente probable de que si sigues manteniendo un control, un chequeo mensual con los médicos, donde se determine que el niño va con un proceso de desarrollo físico, cognitivo y psicosocial normal, entonces yo creo que iría muy bien el desarrollo a futuro de nuestros niños. Recuerda que el cuerpo sano es el producto de la mente sana. Y si fusionamos, tenemos una mente sana y un cuerpo sano, tanto en nosotras como madres o en nuestros niños, en nuestros hijos, podemos concluir que nuestro desarrollo físico, cognitivo y psicosocial también será sano. Tratemos de mantener estos ambientes, que todos vayan de la mano para poder tener un desarrollo fructífero. Bueno,
Agradezco mucho su atención. Eso ha sido todo por hoy.